Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a esta semana a través de la transmisión televisiva en Canal 12 y a todas las personas que nos están viendo en línea a través de internet en la dirección confidencial.com.ni. Esta noche les presentaremos un reportaje de las montañas de Jinotega para conocer de primera mano los testimonios de la población sobre los grupos armados que se movilizan en la zona. Fuerzas irregulares que según el ejército son delincuentes, que se dedican al secuestro y al robo de ganado, pero que según los campesinos se han armado por razones políticas. Les presentaremos un informe especial sobre lo que vivieron centenares de miles de usuarios del transporte colectivo en Managua, cuando se introdujo el sistema de pago a través de una tarjeta electrónica. Y al final del programa, una entrevista con la cineasta norteamericana Pamela Yates, cuyo documental Cuando las montañas tiemblan, filmado en Guatemala a inicios de los años 80, fue utilizado 30 años después como prueba en el juicio por genocidio contra el dictador Efraín Ríos Montt. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. La nueva modalidad de pago del transporte urbano colectivo con tarjetas electrónicas entró en vigencia en Managua, pero no funcionó. En medio de fuertes reclamos de los usuarios, la empresa M-Peso y el ente regulador IRTRANMA se vieron obligados a posponer el uso exclusivo de la tarjeta y anunciaron que continuará el sistema de pago mixto de forma indefinida. 14 organizaciones entre partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil conformaron la alianza llamada Unidad por la República, un movimiento opositor que aboga por restablecer el Estado de Derecho con un sistema electoral transparente, propone un plan de acción en torno a reivindicaciones sociales de la gente y cuestiona la concesión canalera que entregó la soberanía nacional al empresario chino Wang Jing. El gobierno conmemoró el 35 aniversario del histórico asalto al Palacio Nacional, ejecutado por un comando guerrillero del FCLN encabezado por Edén Pastora, Hugo Torres y Dora María Telles. Sin embargo, la gesta histórica fue falseada por el comandante Ortega y la primera dama Rosario Murillo. Ortega dijo que la acción guerrillera se hizo en homenaje a Fidel Castro, pero en realidad fue en honor al héroe Rigoberto López Pérez. Por su parte, Edén Pastora, ahora convertido en funcionario del gobierno, alegó que Ortega fue el actor intelectual y máximo dirigente del asalto, pero en 1999, en una entrevista con El Nuevo Diario, el mismo Pastora reveló que Ortega más bien se había opuesto al plan. La manera en cómo se maneja la historia de la lucha contra la dictadura por parte de los Ortega Murillo es para borrar a todo el mundo. No solamente nos borran a Hugo y a mí, nos borran a todo el mundo. Y todo el mundo, especialmente a quienes tuvieron un papel de liderazgo o de jefatura en la lucha contra la dictadura, ¿verdad? Y eso, como te digo, allá anda doña Rosario con un gran borrador, ¿verdad? Sacando de juego a todo el mundo. El Ministerio Público investiga por estafa a los empresarios Álvaro Montealegre y Roberto Bendaña, luego que fueron denunciados por las monjas del Colegio Teresiano a través de su representante legal, Ángela Auxiliadora Cuadra. Las religiosas reclaman más de $520,000 a Montealegre y Bendaña, ejecutivos de la Sociedad Internacional Investment and Financial Services inscrita en Panamá, que habría malversado los fondos. En sus declaraciones en la Fiscalía, Bendaña dijo que él ya no pertenecía a la compañía, mientras que Montealegre negó los cargos, pero no reveló su versión de los hechos a la prensa. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia rechazaron por unanimidad los recursos por inconstitucionalidad en contra de la Ley 779 de violencia contra las mujeres. Pero anunciaron que mañana lunes introducirán una propuesta en la Asamblea Nacional para reformar la ley y permitir la mediación para algunos delitos, siempre y cuando los agresores no sean reincidentes y no tengan antecedentes penales. La iniciativa fue celebrada por algunos obispos de la Iglesia Católica y rechazada por el Movimiento Autónomo de Mujeres. El soldado norteamericano Bradley Manning fue condenado a 35 años de prisión por filtrar más de 250,000 documentos oficiales del gobierno estadounidense a Wikileaks, entre ellos los cables diplomáticos de la Embajada norteamericana en Managua del 2006 al 2010, que fueron publicados y analizados por Confidencial. Después de conocer la condena, Manning manifestó que se quiere cambiar de sexo para que en el futuro le llamen Chelsea Manning. El gobierno sirio de Bashar el-Assad
fue acusado por los rebeldes de usar armas químicas y matar a más de 1000 personas en la peor masacre desde que empezó la guerra civil en ese país. Esta semana se cumplieron 2 meses desde que más de 200 encapuchados de las fuerzas de choque del gobierno perpetraron una agresión y robo masivo contra 35 ancianos y 52 jóvenes en las inmediaciones del Seguro Social. El delito incluyó el robo de 7 vehículos, 35 billeteras, 26 celulares y otros bienes, con la abierta complicidad de la Policía Nacional, sin que hasta ahora se haya capturado a un solo sospechoso. Ante el reclamo de justicia de las víctimas, que demandan una investigación de parte de la Fiscalía y la Policía, la fiscal departamental Blanca Salgado aseguró que la policía no ha atendido ninguno de los requerimientos del Ministerio Público para investigar el delito. A estas alturas, nosotros, Ministerio Público, y soy claro en decírselo aquí a usted, no hemos recibido absolutamente nada de la Policía Nacional. ¿Desde cuándo? Ya viene el Permítame una pregunta también. Entonces, ¿por qué la comisionada general de la policía? Dispense. Entonces, esa es una pregunta que la tiene que responder ella. Pero nosotros como Ministerio Público, aquí les decimos, aquí no hemos recibido, aquí Managua, en la sede de Managua, no se ha recibido absolutamente nada. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Y a propósito de esta declaración de la fiscal departamental Blanca Salgado sobre el incumplimiento por parte de la Policía Nacional de los requerimientos de la Fiscalía para investigar la denuncia de agresión y robo masivo que presentaron los jóvenes del movimiento Ocupa INS hace ya 2 meses, es evidente que estamos ante un boleo institucional entre la Fiscalía y la Policía. Un boleo que no parece ser consecuencia de la falta de comunicación o de un problema burocrático, sino que más bien es el resultado de una orden emanada del más alto nivel político para impedir que se haga una investigación y llegar a la verdad, con lo cual la credibilidad y la confianza de estas dos instituciones está siendo sepultada por un capricho autoritario. Todo el mundo recuerda cuando hace un mes la primera comisionada de la Policía Nacional, Aminta Granera, se excusó y dijo que no podía pronunciarse sobre este caso porque la investigación estaba en manos de la Fiscalía, aunque en realidad las denuncias siempre estuvieron asentadas en la policía. Pero ahora resulta que la Fiscalía confirma lo que ya sabíamos, que a 2 meses de ocurridos estos hechos delictivos en las inmediaciones del Seguro Social, con la complicidad de la propia policía, sobre lo cual existen abundantes pruebas testificales y documentales, la policía no solamente no ha capturado a ningún sospechoso, sino que no ha hecho absolutamente nada. Y hasta admite que ya empezaron a borrar algunas de las pruebas. De manera que este delito, como las torturas en las celdas policiales en Nueva Guinea, ocurridas hace 9 meses, también podría quedar en la impunidad. Y esta admisión implícita de culpabilidad de parte de la Policía Nacional es sumamente grave, porque el mensaje que le están enviando a la ciudadanía es que esta institución ya no está al servicio de la ley y de todos los ciudadanos, sino a disposición de las órdenes políticas de un caudillo y de un partido político. La conclusión obligada es que la policía puede ser muy eficiente para capturar a los delincuentes robaganados en el norte del país, pero no puede capturar a los agresores violentos y robavehículos cuando los delincuentes están asociados al partido de gobierno. En otras palabras, la primera comisionada Aminta Granera está admitiendo que no tiene autoridad para hacer valer la ley orgánica de la Policía Nacional, porque esta institución, como la Fiscalía y el Poder Judicial, está intervenida por las órdenes del partido de gobierno. Y la jefa de la Policía Nacional ha optado por mantenerse en su cargo acatando esas órdenes ilegales antes que cumplir con la obligación que tiene con todos los ciudadanos. Por la investidura de su cargo y por la confianza que fue depositada en ella, la jefa policial tiene una enorme deuda con los ciudadanos para explicarles cómo resuelve ante su conciencia este dilema ético. Algunas personas la justifican y otras la cuestionan de manera frontal. Pero lo que los ciudadanos no pueden hacer es callar y aceptar que en este país existan 2 estándares policiales de aplicación de la ley
Y por eso es loable la actitud de este grupo de jóvenes que se resisten a que se imponga el olvido y la impunidad. Porque en el momento en que aceptemos que estos graves abusos y la violencia se impongan sin ninguna clase de resistencia, entonces en Nicaragua se habrá consolidado de forma definitiva otra dictadura. Una dictadura no solo familiar, sino además asentada en el fraude electoral y en la fuerza de las armas, que otra vez pretende conculcarle a los ciudadanos el derecho a la protesta cívica. Vamos a una pausa y regresamos con lo que está ocurriendo en las montañas de Jinotega. El ejército dice que los grupos armados que recorren la zona son abigeos, delincuentes y secuestradores. ¿Qué dicen los campesinos? Regresamos con la otra cara de la historia. Farmacias Medco y Solotlán, nicaragüenses de corazón. Buenos precios, amplio surtido, delivery gratis. Super beneficios con su membresía del programa Salud al Día. Llama gratis 1-800-2224. Farmacias Medco y Solotlán, 60 años al servicio de los nicaragüenses. Cada día, más y más nicaragüenses están redescubriendo el sabor original. Volvimos a sus orígenes, reconstruimos su fórmula y creamos algo excepcional. Redescubre tú también la frescura y suavidad de su exquisito y único sabor original. Victoria Clásica, retorno al origen. Confidencial, el diario digital de más rápido crecimiento. Todo lo que tiene que saber en un solo lugar. Noticias, análisis y entretenimiento. Conéctese a confidencial.com.ni. ¿Y vos qué pensás? En algunas ocasiones creo que es lo mejor. Tal vez cuando sea una violación de una niña de 12 años. Por una malformación congénita en su bebé, yo creo que es mejor. ¿Cómo va a morirse la mujer y dejar a su otro hijo? Nace el niño y muere la madre. La ley no mira. Y mis hijos. Si la vida de la madre está en riesgo. Obligarle que ella pueda parir, no se puede. Debería de ser legal. No es lo mismo que me lo cuenten a que lo viva. Aborto terapéutico. ¿Y vos qué pensás? Y ahora vamos hasta el departamento de Jinotega, en las montañas del Cerro Quilambé, donde desde hace varios meses se han presentado denuncias sobre la presencia de grupos armados que alegan tener banderas políticas, grupos irregulares que han sido calificados por el ejército como delincuentes comunes y secuestradores que se encuentran al margen de la ley. Durante 3 días, Ismael López recorrió los municipios de Jinotega, conversó con campesinos, productores y autoridades policiales de la zona y nos cuenta la historia. Estas montañas del Cerro Quilambé han sido testigos de conflictos armados. En los años 30 Sandino combatió aquí a las tropas estadounidenses y en los 80 fue escenario de guerra entre el ejército sandinista y la resistencia nicaragüense. Ahora el Quilambé vuelve a ser noticia. Los campesinos de la zona aseguran que grupos de armados se mueven a sus anchas en los 10.128 kilómetros cuadrados del cerro. La versión oficial del ejército es que se trata de grupos delincuenciales. Para conocer de primera mano lo que de verdad está ocurriendo en la zona, recorrimos los municipios que comparten el cerro: Huihuilí, El Cuay y San José de Bocay, en el departamento de Jinotega. A 1000 metros sobre el nivel del mar en Huihuilí, encontramos en su finca a Edgar Montenegro, ganadero y cafetalero. Específicamente aquí por la finca 2 veces. 2 veces y el mismo grupo, no puedo hablar de más porque no he visto a otros, ¿verdad?, en la zona. ¿Qué les han dicho cuando han pasado? Bueno, lo normal de todo militar, ¿verdad? Pedir comida, ¿verdad? Nada más, comida y de manera voluntaria, nada que a la fuerza ni nada por el estilo. El grupo armado pasó por esta finca en marzo y volvió a hacerlo 3 meses después, en junio. La primera vez lo que me instó fue a que lo acompañara en la lucha. Yo le dije que no miraba las posibilidades, no le miraba perspectivas, ¿verdad?, en este momento. Y entonces le dije que no, que siempre y cuando pasara y me pidiera comida, como todo buen cristiano, pues que yo le iba a servir en ese aspecto, ¿verdad?,
principio cristiano, de darle de comer al hambriento. ¿No le dijo él cuál era el fin de él, de andar armado? Bueno, la realidad es que ya eso es conocido por todos los nicaragüenses, ha sido por el rompimiento en cuanto a lo institucional, ¿verdad?, en este país, y realmente eso lo maneja todo el mundo, todos los medios de comunicación, ¿verdad?, cuáles han sido a raíz de las elecciones. Que ellos son fines políticos debido a que este gobierno se ha robado estas últimas elecciones, porque no podemos decirle otra cosa, se ha robado estas últimas elecciones, entonces ellos piden que este consejo sea cambiado, que este consejo sea limpiado, que entreguen cédula al campesinado, porque lo que es de nosotros no han entregado cédula. El descontento se percibe en distintas comunidades y algunos productores incluso identifican a los líderes de los presuntos grupos de rearmados. El único grupo, como le digo, que he visto es un combatiente de la resistencia en el cual anduvimos juntos, pues, y somos conocidos nada más, que es el famoso Gerardo Gutiérrez, ¿verdad?, que tanto quehacer le ha dado al ejército en los últimos días. Gerardo Gutiérrez, alias El Flaco, es un exmiembro de la resistencia nicaragüense que combatió en los 80s en estas montañas del norte del país. La comunidad del Tamalaque, en Santa María de Pantasma, salió del anonimato cuando un grupo de 20 armados se enfrentó con una patrulla del ejército disparando desde esta vivienda. El Flaco ha sido identificado como el líder del grupo, que el 18 de julio rompió fuego contra el ejército. En el enfrentamiento murió el oficial David Treminio y resultó herido Miguel Ángel Peralta, uno de los rearmados. ¿Él tenía antecedentes? Él no tiene antecedentes, ¿verdad? Él no tiene antecedentes, ¿verdad? Su antecedente lo crea a partir de la acción que le quita la vida a un miembro del ejército, ¿verdad?, en el que sale otro lesionado. Peralta es acusado en los juzgados de Jinotega por asesinato y lesiones. Para el ejército y la policía, este grupo no se armó por motivos políticos. Oficialmente están etiquetados como delincuentes dedicados al abigeato, al secuestro y el robo. Es un solo grupo, lo conocemos como el grupo delincuencial de Santa Rosa de Tapascún, ¿verdad? Tienen 4, 5, hasta 6 elementos, ¿verdad?, que se dedican a infringir la ley en diversas comunidades, ¿verdad? No son 20 como se habla, que son 20 o algo de armados. No. La primera vez lo vi con 5 y la segunda vez ya andaba 18 hombres bien armados. Cuando dice bien armados, ¿qué armas andaban? Andaban armas de guerra, como son fusiles AK, eso es lo que él andaba. ¿Y andaban botas? Botas, uniformados. Usted sabe que el uniforme, pues aquí para nadie es un secreto, todo el mundo lo puede conseguir porque hasta en las pacas sale. Aquí a nadie ha agredido, a nadie ha ultrajado, entonces significa que él anda con gente voluntaria. Gerardo Gutiérrez habitaba en las faldas del Quilambé. Aquí le asignaron una finca a inicios de los 90, después del desarme de la Contra. Él es vecino con nosotros, es decir, con vecino con nosotros, él está en una finca que se llama La Cumplida, ahí tiene 40 manzanas de tierra, ahí en la actualidad pues quien está en la parcela es su esposa. Él es la finquita de ganado, no más que todo, y granos básicos lo que tienen ahí. En la comunidad de Aguas Rojas, Montenegro no es el único que ha visto al grupo armado. Camino a El Cuá, atravesando una trocha por el Quilambé, Margarita Ramos tiene la única pulpería de la zona. Él me compró cigarros, jugo, pan, eso. Y dijo pues que iba para más adelante, no sé para dónde. Las ideas de él no las sé, no sé que por qué anda ahí, no sé cuál es el motivo de él. ¿Nunca le explicó él por qué andaba armado? No. Eso quisiéramos. ¿Cuántos hombres andaba? Más o menos andaba como algunos 20 porque me compró 20 jugos, 5 bolsas de pan, cigarros pues. Esta señora es miembro de los consejos del Poder Ciudadano, los CPC de su comunidad. Como algunos 45 minutos estuve. Bueno, por medidas de seguridad, pues él paró la gente que iba para investigarla, preguntarle que para dónde van, qué hace, qué hacía, quién es. Él sí tiene finca, él produce maíz, frijoles. Y en vez estuvo sembrando chiltomas, tomates, eso. No sé qué. ¿Y anteriormente usted había tratado con él? No, él era, o sea, él es amigo de nosotros, pues. Por eso digo yo que los trata bien, pues. Y que alguien dice que anda robando, yo no me doy cuenta, porque nunca he oído decir, el flaco asaltó, le robó a alguien. No he oído decir yo que ande robando.
Las autoridades insisten que no hay grupos armados con fines políticos. Para la Policía Nacional son grupos delincuenciales que tienen armas de fuego. Además de eso, pues lógicamente pasaría mucho tiempo para exponerle los integrantes de estos grupos delincuenciales. Cada uno tiene de 2 a 5 antecedentes. Esto tiene que ver con robo con intimidación, lesiones y hasta homicidio. Entonces para nosotros son grupos delincuenciales y ya lo ha definido nuestra Jefatura Nacional, creo que también lo ha aclarado el jefe del Ejército. ¿Todos tienen antecedentes delictivos? En su mayoría tienen antecedentes delictivos. Este señor que se enfrentó a una patrulla del Ejército y de la policía a balazos tiene antecedentes, este tal flaco. Gerardo Gutiérrez, sí. Gerardo Gutiérrez. Sí. ¿Cuáles son sus antecedentes? Robo con intimidación, ¿verdad? Y amenaza. El comisionado José Jarquín es el jefe policial de Jinotega desde hace 2 meses. En lo que va del año 2013 hemos conocido de 49 delitos de abigeato. Comparado con lo ocurrido en el año 2012, en que conocimos de la ocurrencia de 100, podemos decir que tenemos más del 50% menos, ¿verdad? Pero esto lógicamente lo estamos comparando con todo el año anterior. Pero si vemos la ocurrencia, estamos en el 8º mes, ¿verdad? Si las estadísticas siguen así, la ocurrencia va a ser menor que el año pasado. Si anda un grupo armado robando, matando, secuestrando, es para que los delitos ya hubiesen aumentado. Porque su actuar, hay mucha gente que tiene temor en denunciar. Los datos que manejamos nosotros como Asociación de Ganaderos no ha reportado ni asociados ni ninguno de los productores pues, de la zona abigeatos, más que ciertos reportes de hace algunos meses en la zona de Huamblán. Cuando vinieron, pasaron por aquí, por esta casa. Enoc Centeno es presidente de la Asociación de Productores de Huihuilí. Más que inseguridad es como incertidumbre. A raíz de movimientos armados que se sabe que están en la zona, a nivel del productor lo que crea es esa incertidumbre por las maniobras que genera esto con el ejército y la policía. A raíz de todos esos 2 encuentros que tuve con este ciudadano, el ejército se ha dado la tarea de presionarnos, ¿verdad? Presionarnos en el aspecto de que se han venido a apostar en la finca, ¿verdad? Aduciendo que somos colaboradores de estos grupos armados, cuando en realidad pues, el grupo armado pasa por donde quiere y nadie lo va a detener. En la comunidad del Cedro, en el Cuá, Nectalí Pineda es un productor y líder comunitario que coordina las comisiones de paz en 17 territorios. Para ser honesto, no los he visto, pero sí he tenido noticias de algunas personas, amigos míos, productores de la zona, que por donde ellos han pasado me han dicho que es cierto, porque es una realidad que andan y se extrañan que diga que el ejército y la policía, que son grupos delincuentes, porque por donde han pasado no han robado, pues no han secuestrado, se han llevado una vaca ajena. Este productor perteneció a las tropas especiales de la Contra en los 80s. Más tarde, en los 90, participó en la desmovilización de grupos armados, como miembro de las comisiones de paz. Se habla así, mire, de grupos de 10, de 15, en algunas partes dicen que han pasado 20, en algunas partes dicen que han pasado hasta 30, pues que esa realidad realmente no sé. Se habla de un mentado, que le dicen el flaco, de los que yo he oído mentar, pues, uno que le dicen Nicaragua, que supuestamente es el que coordina todos los grupos que andan. Y también oí decir también de un 5 estrellas, no sé si, hasta oí decir pues que el ejército lo había capturado, no sé si será cierto, pues. Pero esos son los grupos que se mencionan que andan aquí en esta zona, pues. ¿Cuál es la diferencia entre un delincuente y un armado? En esta zona donde la guerra civil diezmó a miles y la población apoyó a la Contra, la respuesta nunca es blanco y negro. Con la transición política de los 90 se creó un ejército y una policía nacional que tiene el monopolio de las armas, pero la población resiente las denuncias de parcialidad política de ambas instituciones. Las noticias sobre grupos armados aparecieron en los diarios en el 2010. Desde el norte del país, José Garmendia, alias Yajob, proclamaba estar alzado en armas en contra del gobierno. En febrero del 2011 muere misteriosamente desangrado
después de recibir un disparo en una pierna. El crimen nunca se esclareció y hasta ahora no hay ningún detenido. En enero del 2012, Santos Joyas, alias Pablo Negro, apareció muerto en una comunidad fronteriza con Honduras. Tampoco hay alguien detenido por este crimen. Que ellos no piensen que nosotros nos vamos a correr porque no estamos con armas. El último de los contras rearmados, Joaquín Torres Díaz, murió en la zona de Guapí, en la región autónoma del Atlántico Sur, en un enfrentamiento con el ejército en abril pasado. Probando las elecciones en 2010-2011 fue lo más desgraciado que hubo. Antes de morir, grabó este video. En primer lugar, nos levantamos en armas contra este gobierno porque ha violado la Constitución de nuestra República y nos ha quitado todos los derechos a elegir. Además de eso, no ha querido dar las circulaciones de todo el 60% de los chavalos mayores de 16 años. Para el ejército, Torres Díaz fue un delincuente que se armó para cometer sus fechorías. Nuestro país está sufriendo la más cruel derrota de la democracia. No se respetan nuestros derechos constitucionales de la ley. No se nos respeta el derecho a elegir. En este video se contabilizan 10 campesinos armados con AKs y escopetas y calzando varios de ellos botas de hule. Sembrados de quiebra plata. En Guamblán, fronterizo con Honduras y escenario de la guerra en los 80s, Reina Hernández y su esposo Samuel Palma tienen miedo. Sentimos miedo porque vivimos en las comunidades muy adentro y hemos sido amenazados porque dicen que nosotros tenemos participación con esa gente. La pareja alega que el ejército y la policía los acosa porque son abiertamente opositores al gobierno. La guerra para nosotros significa destrucción, nuestros hijos que vayan a morir a la montaña por algo que no tienen que ir a morir, porque ya teníamos una democracia aquí en Nicaragua, pero que no tengo a quién más culpar que Daniel Ortega. En la profundidad de la montaña, en la comunidad de Caño Central, en el Cuá, Jacinto Ochoa también siente miedo. Pasaron preguntando de quién es el líder que hacía reuniones en la comunidad. Hace un mes, 2 hombres armados desconocidos en la comunidad llegaron hasta la casa de Jacinto Ochoa para averiguar datos sobre su activismo a favor del Frente Sandinista. ¿Qué preguntas específicas hicieron ellos sobre usted? Sí, preguntando mi nombre, en primer lugar. Lo segundo, que preguntaba que quién hacía las reuniones y quién era el secretario político o coordinador del Poder Ciudadano, nada más de aquí del Caño. ¿Tiene miedo? Ah, claro que sí, porque de ahí nosotros lo involucramos en lo que es trabajo, en lo que es organismo y no le hacemos males a nadie. Nosotros no nos interesa de cuál sea su problema, por qué anden, pero sí nos interesa el bienestar del campesino que está trabajando en el campo, que no sea marginado ni por un lado ni por el otro, pues, porque ya hay muchos productores que el ejército y la policía ha llegado a rodearle su casa de noche, a registrarle las casas. Entonces la gente ya está comenzando a sentir represión. Nectalí Pineda tiene vínculos con los productores de la zona por su experiencia en las comisiones de paz. Su mayor preocupación es que los campesinos y productores están quedando atrapados en medio de 2 bandos en conflicto. Ellos no son culpables de que alguien ande armado en el monte, ¿verdad? Pero tampoco no quieren de que les dé todo lo porque alguien pasó por su casa y les pidió de comer o alguna tortilla, pues ya lleguen a ultrajarlo y es más, pues hay productores que andan ya fuera de su finca, pues huyendo, ¿verdad? Porque se sienten... ¿Por qué huyen? Porque ellos se sienten presionados, porque dicen ellos que pasan esa gente armada, ¿verdad? Después llega la policía y el ejército y dice que los acusa de que son colaboradores, que ellos le mantienen a estos grupos, pues. Y usted sabe que el que anda las armas es el que manda, pues. Yo trabajo en mi finca y si alguien pasa armado y me pide comer, yo tengo que darle. Ese es el panorama de lo que está ocurriendo en las comunidades rurales de Jinotega, donde los campesinos están dando una voz de alerta sobre la presión a que están siendo sometidos de parte de estas 2 fuerzas, los grupos armados por un lado y el ejército por el otro. Una situación que amerita no solamente que la actuación de la policía y el ejército se haga con máxima responsabilidad y apego a la ley y los derechos humanos a la hora de actuar, sino que además requiere de la intervención de otras instituciones civiles que gozan de la confianza del campesinado en la zona, como la Iglesia Católica. Nosotros hemos cumplido nuestra responsabilidad como periodistas de documentar lo que está ocurriendo
hasta donde nos ha sido posible, pero todavía quedan muchas preguntas que el ejército y las autoridades deberían responder. Vamos a una pausa y nos trasladamos a Managua. ¿Qué dicen los capitalinos sobre el uso de las tarjetas electrónicas para el pago del transporte colectivo? Ya regresamos. Razón número 15 para tener nuevas amigas. Cuando tus amigas cambian de interés. Conoce miles de nuevos amigos. Suscríbete a Amigos Movistar y diario recibí gratis 2 contactos de la edad y género de tu preferencia. Envía a Amigos al 144. Movistar, compartida, la vida es más. Todo comienza con un sueño de 2, queriendo ser 3, con la necesidad de un rinconcito para poder soñar juntos, un jardín para sembrar esperanzas y un comedor amplio para compartir historias. Ese espacio donde podés ser vos mismo y expresarte con libertad. Al final sabemos que solo hay algo mejor que estar en casa, estar en tu casa. Préstamo de vivienda. BDF. Simplifícate. Digamos las cosas como son. La economía no necesita crecer al doble. Podemos estar seguros de que la educación no requiere de más recursos. Estaríamos equivocados si pensáramos que el respeto a las leyes es vital en Nicaragua. Debemos de estar muy claros de que uniendo voluntades no lograremos avanzar. Sería un error pensar que Nicaragua puede transformar su historia. Pero si cambiamos estas ideas y hacemos la diferencia, Nicaragua puede transformar su historia. Sería un error pensar que uniendo voluntades no lograremos avanzar. Debemos de estar muy claros de que el respeto a las leyes es vital en Nicaragua. Estaríamos equivocados si pensáramos que la educación no requiere de más recursos. Podemos estar seguros de que la economía necesita crecer al doble. Digamos las cosas como son. Invirtamos más en la calidad de la educación básica y técnica. Juguemos limpio. Cumplamos las reglas. Necesitamos crecer al doble para generar empleos y elevar nuestro bienestar. Nicaragua necesita crecer al doble. Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES. Escuchando tu música favorita. Sumergiéndote en una buena lectura. O disfrutando una charla amena con tus amigos. Siempre encontrarás la forma de relajarte. Tómalo con gusto. Deleítate con Selecto. Café molido 100% puro. El lunes pasado inició el nuevo sistema de pago con tarjetas electrónicas en los más de 850 buses del transporte colectivo en Managua, supuestamente para facilitar la eficiencia del servicio. Sin embargo, a la hora de implementarlo, quedaron en evidencia las graves fallas de la empresa M-Peso y la falta de supervisión del ente regulador IRTRANMA. Álvaro Navarro estuvo en las unidades de buses, conversó con usuarios, transportistas, defensores de los consumidores y con el representante de M-Peso y nos cuenta la historia. El primer día de funcionamiento del nuevo sistema de pago del transporte fue caótico. Resulta que me aparece en rojo, quiere decir que no tengo recarga, no se me ha recargado. El conductor me dijo que hiciera la prueba varias veces en los buses y no parecía recargable. Hoy anduve como en Provenza y Ruta y en ninguna. Hombre, es una sinvergüenzada completamente. El reclamo de los usuarios por las fallas de las tarjetas electrónicas conocidas como TUC se extendió hasta los conductores de los buses y según el Instituto de Defensa de los Consumidores, el lunes el 97% de las personas prefirió pagar en efectivo. La mayoría estaba pagando solo con dinero. Imagino que algo está instalado mal ahí porque hoy lo probé en esta vuelta, todo el día que estaba trabajando, hay personas que se meten con tarjeta y no sale sin saldo. Y dicen que le he metido de recarga. Eso a nosotros nos causa mucho problema. ¿Por qué?
porque el usuario se pone enojado con los conductores, los maltrata y el problema no es de nosotros, el problema es de M-Peso, con su sistema que él montó que no le está sirviendo. Otro ciudadano que haya pagado con tarjeta y... El martes, los directivos del INDEC continuaron en la verificación del uso de las tarjetas y la eficiencia del servicio. En cada unidad llovieron las quejas. El domingo tuve que ir a 3 lugares para preguntar recargar, no había. Tuve que recargar el lunes. Metí 100 en Córdoba. Ahorita paso ahí la tarjeta, me dice que no hay saldo. Solo la acabo de usar ahorita. Pásale usted. La vuelva a pasar ahí. Dale, pásela usted para que sea usted. Está en rojo, mira, le pasa en rojo. Rojo. Eso para mí no sirve, hermano, porque varios pasajeros han venido y le tiran denegado no está funcionando el validador. No sirve eso. Esto sí sirve, pero lo que pasa es la recarga de la tarjeta que le meten no le refleja lo que tiene ella de saldo. Está claro. ¿Y como cuántas? ¿Han dado así todo el día? No. Sí tengo 42 pasajeros que he montado. ¿Solo 42 pasajeros desde la mañana? Desde la mañana, ya después ya no refleja nada. Sí, mira, prácticamente ya ahorita van a ser las 4 y realmente los buses que hemos nosotros fiscalizado, controlado, revisado, pues prácticamente todavía el validador no funciona. Es más, ustedes acaban de comprobar en uno de estos buses que realmente 3 ciudadanos pasaron la tarjeta, ¿me entendés? Y que no le funcionó. Nosotros creemos que M-Peso debe revisar más a fondo esto. Aquí no es posible que la gente esté perdiendo su dinero. Tienen que preocuparse porque aquí yo les quiero decir que es dinero lo que está en juego. Es dinero, no es cualquier cosa lo que está en juego. Los problemas en los validadores, principalmente a la hora de reconocer el saldo por los que los usuarios ya habían desembolsado su dinero, sumado a los inconvenientes con el tiempo y la falta de capacitación sobre el uso del sistema, despertó la desconfianza. Ahora, pocos se animan a usar sus tarjetas. Porque somos estudiantes y necesitamos muchas veces llegar a tiempo, entonces para evitar atrasos mejor decidimos pagar con los 250. Por falta de tiempo, ya andamos muy atareados, para no andamos las moneditas más fácil así. Realmente no todas las personas caminan las tarjetas, la mayoría solo pagan con efectivo, dicen que es más rápido la moneda, es rara la persona que ande con tarjeta. Pero el gerente de la empresa M-Peso, Haroldo Montealegre, mantiene el optimismo. Cada día está creciendo la cantidad de personas. También muchos de los asuntos que causaban inconveniencia están desapareciendo. Muchas de las personas que temían usar la tarjeta porque sentían de que si salía en rojo le daba mucha pena, ya están viendo que más gente está pagando en las unidades, entonces ya se le va quitando un poquito de eso. Lo que tiene que hacer esos compañeros encargados de esa tarjeta, su personal en las calles, ellos no andan, nadie. Ellos solo quieren estar agarrando el dinero y no sale nadie de ellos a las calles con el usuario, a platicar con el usuario, sino que solo te lanzan caibote, mates con el conductor y con el usuario. A pesar que M-Peso anunció la apertura de 600 puntos para realizar las recargas de las tarjetas, muchos conductores de buses no saben dónde se encuentran ubicados. ¿A dónde es que se puede recargar esa tarjeta? Hombre, yo no le podría decir, hay 600 lugares para recargar, pero en realidad hay los puntos no sé por dónde, no sé, lugares. A lo largo de la semana, los únicos puntos de contacto de M-Peso con los usuarios fueron los 4 puntos dispuestos en Managua para la distribución de las tarjetas. Aquí, las filas se extendieron por más de 2 cuadras. Atraso para la gente adulta y también para las personas, porque a veces pagan y vuelven a volver a pagar otra vez porque no con Córdoba están pagando ahora. Más bien lo deberían de quitar porque más bien pérdida de tiempo. Creo que debería haber algunos trámites más rápidos que se puedan dar para que las personas no estén haciendo esta, porque es una barbaridad estar 4 horas haciendo una fila. El miércoles, el centro de atención del SUMEN cerró antes de las 4 de la tarde. La justificación fue que las tarjetas se agotaron. Y hay que cerrar los huevones esto, y hay que los números ahí, y hay de la mañana a las 9 de la mañana, y cierra ahí haciendo fila, y que no es la chochada, que den pues los números esos huevones. Es pérdida de tiempo, nos estamos asoleando, andamos con niños pequeños, nos toca pedir permiso a los trabajos, ¿para qué? 3, 4 horas aquí y mañana con qué justificación le llegamos al jefe. Esto que lo cierren es un abuso porque realmente no eran fila, estábamos en el sol, después lo ponen para acá y ahora que nos cierren la puerta no es conveniente. Esto es un abuso. Bajo la presión de los usuarios y la amenaza de no usar la tarjeta, Irtranma eliminó el plazo para adquirir el plástico. Con esto quiero decir que esas grandes filas que están ahí no son necesarias en tanto no hay ya un límite, una fecha perentoria, como dicen
los jurídicos para retirar la tarjeta. Va a quedar abierta la entrega hasta que la hayan retirado todos los usuarios que así, digamos, la necesiten. Los usuarios tendrán la opción de pagar tanto en efectivo como con la tarjeta TUC. Se va a extender hasta que el IRTRANMA valide que todas las condiciones ya son lo suficientemente óptimas para que se dé la obligatoriedad del uso de la tarjeta. Esta vez pagó. 4 días después de iniciada la nueva modalidad de pago, según el último reporte de IRTRANMA, solo 40.000 usuarios habían usado su tarjeta electrónica, los que representan el 5% de los más de 800.000 usuarios que a diario usan 35 rutas de transporte en Managua. Al final de la semana, el Instituto Regulador del Transporte, IRTRANMA, y la empresa M-Peso tuvieron que ceder ante la presión de los usuarios y ampliaron de forma indefinida el periodo para que se pueda efectuar el sistema de pago mixto y para que los ciudadanos puedan adquirir la tarjeta. Pero el problema es que ya se sembró la desconfianza entre los usuarios y transportistas. La preocupación de fondo, sin embargo, sigue siendo por qué el ente regulador otorgó esta concesión a la empresa M-Peso sin haberla sometido a una licitación. ¿Y quién garantiza ahora que respondan a los reclamos que están surgiendo entre los usuarios? Vamos a una pausa y regresamos con la cineasta norteamericana Pamela Yates y cómo una película que filmó en Guatemala a principios de los 80 se convirtió en prueba en el juicio por genocidio contra el dictador Efraín Ríos Montt. Queremos estar en cada uno de esos momentos especiales. Por eso, lo que más nos importa es la ilusión que te llevas. Llena tu vida de ilusión. Simán, es tiempo de vivir. Recorra Nicaragua entera con elegancia y seguridad en un vehículo de Lugo Rentacar. En Lugo Rentacar, usted puede alquilar el vehículo de su conveniencia, en las mejores condiciones y a los mejores precios. Hasta donde usted quiera llegar, Lugo Rentacar. Despiertas todas las mañanas, lo primero que haces es informarte sobre la verdad. La Prensa, 87 años, despertando con la verdad a Nicaragua. Pamela Yates es una cineasta norteamericana que a principios de los años 80 trabajaba como sonidista en una agencia internacional de noticias en Centroamérica. En 1982 viajó a Guatemala y comenzó a grabar material para lo que sería el documental Cuando las montañas tiemblan, un documental que puso en el radar de la opinión pública internacional la guerra civil guatemalteca y también la figura de Rigoberta Menchú. 30 años después, esta película fue utilizada como prueba en los juicios por genocidio en contra del dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt. Sobre este inusual giro de los acontecimientos, Yates produjo una secuela, el documental titulado Granito, que fue presentado en Managua esta semana como parte del Festival Ícaro, en el que esta cineasta participa como jurado. Juan Carlos Ampie conversó con Pamela Yates y nos cuenta la historia.
Pamela, ¿por qué decidiste viajar a Guatemala en 1982? Yo estaba trabajando como sonidista en Nicaragua y El Salvador durante las guerras en esta región, cuando oí sobre una guerra oculta en Guatemala. Yo sabía que estaban matando periodistas guatemaltecos que intentaron escribir, cubrir lo que estaba pasando en su país, y también de que estaban parando periodistas internacionales en el aeropuerto La Aurora, interrogándoles y deportándoles. Entonces, para mí era una historia muy importante de contar. También yo leí un libro importante, pues para mí, que se llama Fruta Amarga, que es sobre el golpe de Estado por parte de los Estados Unidos en contra de Jacobo Arbenz en 1954. Y que desde entonces el legado de dictaduras militares brutales en Guatemala. Entonces, como ciudadana americana, yo quería ir para investigar porque pensaba que era una historia importante traer a mi país y al resto del mundo. Pero cuando hice ese documental, no sabía que realmente estaba filmando en medio de un genocidio. Pasaste más o menos 7 meses filmando en Guatemala, lograste insertarte en todos los bandos del conflicto. ¿Eso fue posible porque vos eras una persona extranjera, porque eras norteamericana? Puede ser, especialmente con los militares, los oficiales del ejército, porque en aquel entonces, President Carter ha cortado la venta de armas de los Estados Unidos a Guatemala por violaciones de derechos humanos. Entonces fue elegido President Reagan y él quería reabrir la venta de armas, y el ejército guatemalteco también, para ampliar su guerra contra el insurgente. All our neighbors ask of us is assistance in training and arms to protect themselves while they build a better, freer life. El ejército guatemalteco me vio como un megáfono para tratar de convencer el gobierno de los Estados Unidos y el Congreso a reabrir las ventas. Entonces yo sabía eso y yo tomé a ventaja de esa realidad en esa coyuntura. Yo quería exponer la brutalidad de las operaciones del ejército guatemalteco en el altiplano. Me sentía como una espía en el campo del enemigo mientras ascendía en la cadena de mando. Por fin logré conocer al mero macho, el jefe del ejército guatemalteco, el general Benedicto Lucas García. En su opinión, es un buen señal para el futuro de relaciones, digamos, de ayuda militar entre los Estados Unidos y Guatemala. ¿Puede ser eso? Sí, claro. Si nosotros siempre mantenemos magníficas relaciones, máxime con los representantes de los Estados Unidos acá, con el agregado militar, el jefe del grupo militar que están acá en Guatemala, el señor embajador inclusive, es muy amigo nuestro, es un hombre que... Mientras lo entrevistaba, le pregunté si me dejaría acompañarlo en una misión de helicóptero sobre el altiplano. Él me miró la cara inocente y probablemente pensó, ¿por qué no llevar a esta greguita? ¿Qué daño me puede hacer? Okay, here we go. El general jamás imaginó, ni yo tampoco, que lo que yo estaba a punto de filmar sería usado como evidencia contra él 25 años después. El general comandaba un grupo de helicópteros de tropa para apoyar una batalla que se libraba en el altiplano. Oímos tiros a la distancia y nos acercamos. Ahí fue que los francotiradores guerrilleros nos dispararon. Las balas le dieron al helicóptero y caímos. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Qué pasó? Pasó muy rápido. Así que... ¿qué sentí? Nunca sentí que iba a morir.
Estaba pensando en el próximo paso. Somos así los cineastas, ¿verdad? Y periodistas. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a utilizar este momento para mejorar mi posición? Y eso es lo que hice. Porque sobrevivimos este accidente juntos. Entonces el ejército, el jefe de las Fuerzas Armadas, me dio acceso. Y acceso es oro para nosotros. Me dio acceso al ejército y todas sus operaciones en el altiplano de Guatemala, donde ahora sabemos ocurrió los masacres más graves y los masacres que ahora están enjuiciando. ¿Lograste entonces mantener distancia profesional del acontecimiento y no te lo tomaste personal, pues que la guerrilla casi causa un evento en el cual perdes la vida? No, y 20 años después yo intenté buscar y lo encontré, la persona que tiró en contra del helicóptero, el francotirador, que en aquel entonces tenía 15 años, y eso también incluyó en granito de arena. Si lo hubiéramos echado el piloto, el helicóptero tiene que venir para abajo. Usted no se hubiera vivido. ¿Es muy difícil mantener esa distancia emocional para vos como cineasta? Yo creo que sí, pero siendo que era un privilegio estar en una posición única en aquel entonces, eso también viene con responsabilidad. Yo sentía una responsabilidad de tratar de contar la historia de Guatemala a través de la sociedad guatemalteca. Entonces eso me dio un sentimiento para poder seguir en lo que estaba tratando, compartalizando el miedo, ¿verdad? Sabiendo que estaba en una posición única. El ejército me dijo que la guerrilla había hecho esto, pero los testigos oculares en la aldea contaron una historia diferente. Ella me dijo, el ejército vino y preguntó, ¿dónde está la patrulla civil? Sabemos que aquí todos son guerrilleros. Ustedes no protegieron el puente. Allí comenzó la matanza. ¿Qué grupo? Eran soldados uniformados. Vinieron de la base cercana. Decían, nosotros controlamos este pueblo ahora. Si el gobierno de los Estados Unidos manda ayuda a Guatemala, ya sea equipos militares, asesores o ayuda económica, tiene que tener presente que está contribuyendo directamente en aumentar el derramamiento de sangre. La película que resultó de ese primer viaje que hiciste a Guatemala, cuando las montañas tiemblan, de alguna manera puso el liderazgo de Rigoberta Menchú en el radar de la opinión internacional. Eventualmente se desembocó en más visibilidad para el conflicto guatemalteco y un premio Nobel para ella. ¿Te sentís responsable de que los acontecimientos se desarrollaran en esa dirección? Bueno, es parte, es un granito de arena, porque me siento mucha satisfacción por haber conocido a Rigoberta Menchú cuando tenía 22 años y yo tenía pues la misma edad, ¿verdad? Hemos tenido una amistad a través de los años. Pero también Rigoberta contribuyó porque incansablemente viajó al mundo entero buscando la paz, buscando una respuesta internacional, escribiendo su autobiografía. Cuando las montañas tiemblan, juega un papel para que Rigoberta está en el escenario mundial ahora. Pero también ella viajó 10 años haciendo su maleta, viviendo en exilio de su país para poder lograr
y para poder estar reconocido como Premio Nobel de la Paz. ¿Qué te motivó a volver a Guatemala? ¿Cuál fue el detonante? Que nunca hicieron una proyección pública de cuando las montañas tiemblan en Guatemala. Fue prohibido. Entonces yo fui a la primera proyección pública 20 años después, en 2003. En la audiencia esa noche en la Universidad de San Carlos estuvo una abogada internacional y después de la proyección me acercó para preguntarme si he guardado todo el material inédito de cuando las montañas tiemblan, porque ella estaba abriendo un caso en contra de Efraín Brios Montt, que apareció en Cuando las montañas tiemblan. Y gracias a Dios, sí, hemos guardado todo el material en una bodega en Nueva Jersey. ¿Cuánto material tenía guardado? No tanto, pero entrevistas enteras, entrevistas completas, entrevistas de como 45 minutos con Efraín Brios Montt y otros generales de aquel entonces. Entonces lo que conseguimos y lo que encontramos nos sorprendió aún nosotros, como evidencia forense para el caso. Y eso nos dio la inspiración para hacer Granito de Arena. Cargos, que es el ejército que está masacrando campesinos en las áreas rurales? Diría que yo respeto la libertad de pensamiento. ¿Hay represión de parte del ejército? No hay represión de parte del ejército. El valor nuestro está en nuestra capacidad de poder responder a las acciones de mando. Eso es lo más importante. El ejército está en capacidad de reaccionar, porque si yo no puedo controlar al ejército, entonces ¿qué estoy haciendo aquí? Este caso del que hablas es la demanda por genocidio que se hizo en una corte española. ¿Qué significa para un cineasta que su trabajo sea utilizado como prueba en un proceso legal? Es una gran satisfacción, porque en aquel entonces, en 1982 y 3, yo sentía una gran responsabilidad de contar la historia de lo que estaba pasando en Guatemala al mundo entero para parar la violencia, pero no pude. Entonces, a veces la vida le da una segunda oportunidad de poder hacer algo mejor para mejorar lo que pasó en la historia. Porque no fue solamente en España que proyectaron o utilizaron el material fílmico de Cuando las montañas tiemblan como evidencia forense, pero en el juicio actual de Brios Montt en Guatemala proyectaron toda la entrevista, todas las 45 minutos en la sala de juicio en contra de él. Entonces mirar él, mirándose hace 30 años, él ahora parece como un viejito débil, pero en aquel entonces el poder de cine es que poder mostrarle hace 30 años con su arrogancia, su poder, su brutalidad, ¿verdad? Diciendo que soy el presidente, estoy en control del ejército. ¿Él te vio en la sala? Sí, claro. ¿Tuvieron algún intercambio? No, él dice que no recordó la entrevista. Y es entendible, porque como presidente él da muchas entrevistas. Pero dice que no recuerda la entrevista, pero nunca la va a olvidar. Guatemala no extraditó a Brios Montt a España y ahora la Corte Suprema de Justicia declaró suspendido lo actuado. ¿Es posible llegar a tener justicia en este caso? Claro, ya hemos tenido justicia en el caso, según el pueblo maya en Guatemala, porque realmente que el hecho de que hubo un juicio por primera vez en las Américas en contra de un general por genocidio, ¿verdad? Completaron el juicio, había veredicto, sentencia, y Brios Montt fue llevado a la cárcel. Pues sí, por unos días, pero para el pueblo maya eso es un logro. Y para nosotros en las Américas y en el mundo entero, había un veredicto culpable por genocidio por primera vez. Eso quiere decir que Guatemala es un líder en la justicia transicional. Y es un logro para los pueblos indígenas,
en todas partes. Filmaste el juicio a Ríos Montt en Guatemala. ¿Vas a preparar una nueva película o el siguiente capítulo en esta saga? Sí, filmamos con 2 cámaras todo el juicio de Ríos Montt en Guatemala, desde la primera palabra hasta el veredicto. Y hicimos 2 cosas, o vamos a hacer 2 cosas. Hicimos una serie en el web que se llama Dictador en el Banquillo. Es 24 episodios de los momentos claves en el juicio. Es para tratar de abrir las puertas de la sala del juicio al mundo entero. Y están en internet ahora, gratis. Pero estamos preparando un nuevo documental que se va a llamar 500 años, sobre el juicio y las implicaciones en la sociedad guatemalteca y los valores, las lecciones universales para el mundo entero de este juicio histórico. ¿La historia de Guatemala encasilló tu carrera o la definió? ¿Cómo es tu relación con Guatemala? Tengo una relación muy estrecha con Guatemala. Como digo en Granito de Arena, Guatemala me abrazó el alma y nunca me soltó. Algunos de los trabajos de Pamela Yates, incluyendo una serie sobre el juicio a Ríos Montt, se pueden ver en la página web de su productora en la dirección skylight.is. Agradecemos a Luna Films y al comité organizador del Festival Ícaro y los invitamos a consultar la cartelera en su página en Facebook para ver Granito en la pantalla grande y una muestra de lo mejor del cine centroamericano. Así llegamos al final de esta edición. Los invitamos a comentar este programa y enviarnos sus críticas y sugerencias a través de nuestra página en Facebook, que ya tiene más de 12.500 seguidores. O pueden escribirnos a la dirección electrónica semana.tv@gmail.com. Síganos en Twitter a lo largo de la semana en la dirección @cfche y nos vemos el próximo domingo aquí en Canal 12, siempre a las 8 de la noche. Y mientras tanto, que pasen una buena semana. Buenas noches.